Muy buenas noches para todos. Bendiciones en Cristo Jesús, queridos compañeros. Bueno, para nosotros es una bendición contar con su presencia el día de hoy, así como todos los lunes, bueno, podemos contar con su conectividad. Vamos a presentar este tiempo delante del Señor. En el nombre de Jesús, amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por esta fundación, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona, Señor, que hace parte de este equipo, de este trabajo, Señor. Yo te pido que seas tú bendiciendo, Señor, a cada uno, Señor, de los integrantes de esta preciosa fundación, Señor. Te pido que tomes el control de esta reunión, Señor. Toma el control de esta hora, Señor. Trae tu presencia, trae tu paz, Señor. Trae tu dirección, Señor, para todas las cosas, Señor. Todo, Señor, y cada uno, Señor, de los procesos, de los proyectos, de las planaciones, Señor, de los anhelos, Señor, que tenemos de servirte, Señor, de hacer tu obra, Señor, de hacer tu bien, están delante de ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia, por tu bendición, Padre Celestial, porque tú permites todas las cosas, Señor, porque tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por tu presencia, por tu compañía, Señor, por, Señor, las cosas grandes y maravillosas que tienes preparado, Señor, para cada uno de nosotros, para cada una de las personas que hacen parte, Señor, de esta fundación. Te doy muchas gracias, Señor, por las cosas grandes y maravillosas que vas a hacer a través de esta fundación, Señor. Sabemos que vas a hacer cosas maravillosas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, vamos a leer, les voy a leer el componente temático de la reunión del día de hoy. Bueno, iniciamos en oración. El segundo punto que vamos a tocar el día de hoy son los principios y valores de nuestra comunidad, Fundación La Hermosa Bendición de Dios. El tercer punto es el desarrollo de su objeto social en sus principios. El cuarto punto muy importante es el proyecto que nos va a compartir nuestro querido compañero del proyecto de formación integral Evangelismo Transformacional. Bueno, porque es muy importante que antes del hacer formemos el ser. Entonces, va a ser bien, bien importante todo lo que vamos a tocar, todo lo que se va a explicar el día de hoy. Y por último, pues la oración final. Entonces, le damos paso a nuestro compañero Cristian Eduardo Copete. Bienvenido. Amén, compañera. Muchísimas gracias. Bendiciones en Cristo Jesús para todos. Un cordial saludo y afectuoso para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar allí. Hoy nos encontramos en nuestra tercera reunión en esta hora y vamos a desarrollar todos estos puntos que nos acabó de leer la compañera. Y como decía nuestra compañera Surani, es clave entender que para poder hacer, primero tenemos que ser, trabajar en nuestro ser interior para que podamos ir a hacer la obra que le agrada al Señor, hacerle bien a la humanidad. Entonces, vamos a seguir adelante con la ayuda del Señor. Deme un momentico aquí, yo me acomodo una cosita. Deme un momento, por favor. Bueno, ahora sí. Gloria a Dios. Y vamos a iniciar entonces con los principios y valores en esta reunión que nos hemos convocado.
los principios y los valores de nuestra fundación, la hermosa bendición de Dios. Principios, valores, convicciones, ideales, virtudes, también cultura, hace parte de los principios de nuestra vida. Son preceptos que regulan nuestra personalidad, nuestro comportamiento y también nuestro carácter. Entonces es muy importante que esas convicciones que rigen nuestra vida, nuestro carácter, nuestro comportamiento, estén fundamentados en la palabra de Dios. Porque así es que Dios lo establece en su palabra, que nosotros vivamos conforme su voluntad. Y hay unos valores establecidos de parte de Dios en su palabra y vamos a desarrollarlos en esta oportunidad. Principios y valores es la enseñanza de hoy y vamos a seguir trabajando con la ayuda de Dios en esta parte. Y el primer valor que tenemos allí en pantalla es el amor. Y nos centramos en la pantalla porque ahí está Cali, la ciudad a la cual, en la cual estamos viviendo en esta hora muchos de nosotros y en la cual nos enfocamos el objeto social, pero puede ser mucho más amplio a todo Colombia, pero empecemos desde casa, empecemos desde nuestra casa, nuestra comuna, nuestro barrio, nuestros vecinos, nuestra familia, claro que sí, los más próximos a nosotros, y tenemos ahí, por decirlo así, el mapa de Santiago de Cali y en sus comunas, y ese es el enfoque, ¿no? Ese es como la visión y es el centro de nuestra atención y de nuestro objeto social. Vayan y hagan el bien, busquen el bien de la ciudad donde los he puesto, intercedan por ella, oren por ella y del bien que ella tenga, también vendrá bien para ustedes. Está en Jeremías 29:7 y es la columna vertebral de nuestro objeto social y nuestra visión. Entonces empezamos con el amor y el amor por sí solo es una capacidad, pero si hablamos del amor solito, es un amor, por decirlo, estático. Pero si hablamos de amar o amando, ya entonces hay algo mucho más allá que debemos empezar no solamente a sentir, no solamente a que sea un sentimiento, sino que vamos a verdaderamente a mostrar un amor sacrificial, una capacidad. Entonces, el amor que Dios nos da a nosotros cuando Cristo Jesús viene a morar a nuestra vida, entonces es un amor como posesión, es un amor que le da la capacidad al hombre verdaderamente de hacer el bien a los demás sin condiciones. No es si se porta bien, no es si me cae bien, no es si me ha hecho el bien, si la vamos, entonces yo le voy a hacer el bien. No, no es ese amor. El amor de Dios es incondicional, no tiene condiciones. Yo te voy a hacer el bien, me caigas bien o me hayas afectado o me hayas ofendido, igual te voy a hacer el bien. Aún a los enemigos, dice la palabra, hay que amarlos haciéndoles el bien. Entonces es mucho más allá de lo que pensamos y de lo que normalmente tenemos en la cultura acerca del concepto del amor. Entonces el amor a Dios y a mi prójimo me tiene que mover a mí hacia hacerle el bien a los demás y a toda la humanidad. Es decir, que no puedo considerar extractos, no puedo considerar ningún pero. En el amor siempre se da de manera incondicional. Listo. Es un amor sacrificial como lo hizo Cristo en la cruz. Él se entregó por todos. Él no se puso a mirar quiénes iban a creer, quiénes lo iban a aceptar y quiénes lo iban a rechazar. Entonces él dijo, voy a morir solo por los que me aceptaron. No, en ninguna manera. Cristo Jesús vino a morir por todos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Entonces él viene y se entrega es por toda la humanidad, porque el regalo de Dios para el hombre es precisamente Jesucristo, aquel que murió por todos nosotros, por todos los pecadores. Entonces, Cristo es un regalo de Dios para todos nosotros, sin importar raza, sexo, color, condición, extracto, murió por todos y se entregó por todos para salvación de todos, porque Dios no quiere, Dios de su creación, del ser humano, no quiere que ninguno se pierda, aunque todos han fallado
aunque todos hemos cometido errores en algún momento de nuestra vida, hemos tomado malas decisiones, hemos tenido comportamientos inadecuados quizá, pero Dios muestra su amor, el Padre muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. Entonces, mire que el amor de Dios es incondicional. Dios nos acepta tal cual como somos. Dios nos acepta con errores y todo, con nuestro pasado y todo. Él nos recibe y nos acoge porque Cristo pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Y por fe venimos a disfrutar de su inmenso amor, de su amor inmarcesible. Es un amor paternal, fiel y verdadero. Pero también lo más importante es que es un amor incondicional. Entonces, es un valor que Dios nos imprime a nosotros cuando conocemos de Cristo Jesús y lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces viene la capacidad de amar. Dice Romanos 5:5 que el amor de Dios el Padre se ha derramado sobre nosotros en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y el Espíritu Santo es el regalo de Dios para el que cree en Cristo, para el creyente en Cristo, para los justificados, para los redimidos. Jesucristo es el regalo de Dios para toda la humanidad, pero como quiera que necesitamos ayuda para andar en sus mandamientos, para caminar en su verdad, para descubrir el reino de Dios y su justicia, necesitamos el Espíritu Santo. Entonces, Él a los creyentes en Cristo, los que están en Cristo Jesús, les da un regalo adicional y es el Espíritu Santo para que nos conduzca a toda verdad y nos llene totalmente de su amor. Eso nos da la capacidad y nos queda mucho más fácil perdonar a quien nos ofende, nos queda mucho más fácil y nos da total capacidad de amar sin importar a quién, sin mirar raza, sin mirar estrato, sin mirar el carácter de la persona, sus debilidades o sus virtudes. Incondicionalmente podemos amar porque ahora Cristo viene a nuestra vida por la fe y también viene a nuestra vida por la fe el Espíritu Santo de Dios, el tesoro de Dios. Entonces, quería como reseñarte esa parte en este principio, en este valor que es el amor y que estamos invitados en el primer mandamiento en amar a Dios y en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que tener eso claro. No podemos hacer nada si no estamos llenos del amor de Dios, porque no nos cuenta para nada si no estamos llenos del amor de Dios. Porque si hacemos muchas obras y no tenemos amor, de nada nos sirve, nos dice la Escritura. Entonces es muy importante que tú todo lo que hagas, tu trabajo, tus cosas, por pequeña que sea, la hagas con amor. ¿Acaso no queda bien cuando tú diseñas un tiempo para preparar una comida especial, te tomas tiempo para reunir los ingredientes, de ir a conseguirlos, tienes cuidado de lavarlos bien, tienes cuidado de cocinarlos bien, tienes cuidado de aliñarlos bien? ¿Acaso no es una comida especial llena de amor? ¿No queda diferente cuando lo hacen normalmente de costumbre? Cuando dedicas tiempo a algo, le pones amor, le pones sacrificio, esa comida queda exquisita porque se le dedicó tiempo, porque se le puso un empeño en hacerle el bien a los demás, en servir a los demás. Por eso esa comida quedó llena del amor. Y esa es la sazón, el amor es la sazón con que hacemos las cosas en Cristo Jesús, es decir, llenos del Espíritu Santo. Entonces, este valor debe de estar de manera natural en nuestra vida, pero necesitamos conocerlo para poder vivirlo. Necesitamos conocer este valor tan importante para poder vivirlo y ponerlo a funcionar en el nombre del Señor. El segundo valor, la compasión. Compasión es maravilloso porque una cosa nos lleva a la otra. Si yo tengo amor, si yo tengo ese amor que viene de Dios, que me lleva a amar a las personas de manera incondicional y me lleva a hacerle bien a la humanidad sin importar a quién, voy a poder sentir compasión. Y la compasión entonces es el amor a Dios y a mi prójimo y me lleva a observar. ¿Qué me lleva a hacer la compasión? A observar las necesidades de los demás. Me lleva a verdaderamente ponerme en los pantalones de aquel que sufre. Esa es la compasión. Me lleva a ponerme en los pantalones del pobre y a sentir cómo sería yo sin comer toda una semana y por ahí como un pastelito que me regalan, un pancito con café que me regalan
y entonces no tengo una comida verdaderamente en mi vida durante la semana. ¿Qué sentiría yo? ¿Cómo estaría yo? Eso es la compasión, ponerme en los pantalones de aquel que no ha comido nada durante largos periodos de tiempo. Entonces es movido por esa situación vivida en mí, movido a misericordia, le voy a ayudar al pobre, al menesteroso, el que no tiene con qué almorzar, el que no tiene con qué desayunar, el que no tiene con qué merendar, el que no tiene con qué comprar alimento. Esa persona quedará tan agradecida, pero necesitamos compasión. Es precisamente un elemento esencial del amor. La compasión es sentir esa misericordia, sentir verdaderamente el dolor ajeno, el sufrimiento ajeno, ver en mí la necesidad que hay en otro, ver en otro esa necesidad y hacerla como mía, hacerla como propia para poder emprender, ayudarle. Entonces yo necesito el amor de Dios en mi vida y el amor al prójimo que me lleva a observar las necesidades de los demás y a identificarlas. Las necesidades de los demás, ¿para qué? Para yo moverme a misericordia. Moverme a misericordia lo hacía nuestro Señor Jesucristo en su acción social. Cuando salía a anunciar el reino de los cielos, salía a enseñar, él observaba las necesidades de los demás. Y donde él vio que había necesidad, donde él vio que la gente no había comido, entonces multiplicó los panes. ¿Lo ven? Donde él vio necesidad, donde vio un enfermo, le puso las manos y oró por él. Y la gente era sanada. ¿Por qué? Porque había amor en su vida. Amor de Dios en su vida. Vino a hacerle el bien a la humanidad. Y ese principio, ese valor, lo debemos adoptar por el conocimiento de la palabra, por el conocimiento de Dios y porque verdaderamente vamos a tener esa disposición para amar a la gente sin importar a quién, sin importar quién sea, vamos a amarlo sin importar su condición, su clase, su raza. No, lo veo en necesidad y la compasión me lleva a detenerme, a mirarlo sin comer y a decirle, no, le voy a comprar un pan con café. Ya es responsabilidad de aquel pobre si se lo come o lo bota o si lo desprecia, pero yo en mi corazón tengo la intención de que él coma, así sea algo. Y qué lindo que Dios nos prepare no solo para darle esa porción de comida, sino que podamos darle una palabra de Dios, le podamos dar una pequeña oración a esa persona que está en condición de necesidad. ¿Por qué? Porque si solo le doy el pan, si solo le doy un almuerzo, esa persona volverá a tener hambre. Cristo se lo dijo a una persona en los evangelios: si bebes del agua física, volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te voy a dar, de tu interior correrán ríos de agua de vida, de tu interior nunca más tendrás sed. Pero él le decía, aplicando lo cotidiano a lo espiritual. Entonces, una cosa nos lleva a la otra. Si estás saciado del agua espiritual, de la palabra de Dios, Dios te va a proveer para que tengas el pan material. Entonces, ojalá que nosotros lleguemos a ese punto y eso es lo que le pedimos a Dios, que podamos hacer lo uno y podamos hacer lo otro, que podamos compartirle el alimento, pero que podamos también inyectarle nuestra fe, el amor de Dios que es en Cristo Jesús, su palabra. Las dos cosas hacen una acción de compasión y misericordia al estilo de Cristo Jesús, al estilo del Redentor. Por eso el amor que siente Dios por nosotros es un amor redentor, que si Él se pone a ver si hemos pecado mucho o poquito, nadie se salvaría, todo el mundo estaría perdido, pero Él vio fue nuestra condición y sintió compasión de nosotros y se puso a enseñarnos, se puso a explicarnos qué era pecado y qué no era pecado, que es un estado caído y que es un estado con la nueva naturaleza divina. Y se puso a explicarle muchas cosas, dicen los pasajes. Entonces sigo en el tercer principio, la obediencia. El amor a Dios y el amor a mi prójimo me lleva a activarme en buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Por eso la obediencia nos hace derechosos a las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. La obediencia nos lleva a acatar las órdenes, nos lleva a interesarnos
Señor, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? Eso era lo que decía Cristo también en la cruz, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, porque Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, no la de Él, y nos enseñó ese valor, ese principio de la obediencia, es hacer la voluntad de Dios Padre. Por eso le orábamos al Señor antes en desconocimiento, sobre todo cuando le decíamos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos. Pero también le decíamos, Señor, que se haga tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. ¿Recuerdan cuando rezábamos el Padre Nuestro? Nosotros le decíamos eso a Dios. Pero ¿cómo le decimos eso a Dios si no conocemos cuál es esa voluntad? Le decíamos, Señor, que se haga tu voluntad en el cielo y en la tierra, pero uno hacía lo que uno quería. Uno hacía y vivía como mejor le parecía, como pensaba. Pero verdaderamente, si vamos a vivir el Padre Nuestro, si vamos a verdaderamente a que haya una asociación entre lo que estamos aprendiendo en la palabra y lo que hacemos, entonces vamos a cumplir el Padre Nuestro. Y eso es obediencia. Que se haga su voluntad en el cielo, así también en la tierra. Bueno, vamos a hacer la voluntad del Padre, pero tenemos que conocerla. Y la voluntad del Padre está en la Biblia sagrada, en la palabra de Dios. Si no tenemos el hábito de estudiarla, de escudriñarla, de leerla cada día, no vamos a saber qué es lo que Dios quiere, porque todo Dios estableció, el Dios nuestro Padre estableció en su palabra, estableció la voluntad para toda la humanidad. Como todo lo creado tiene un manual, así nosotros como criaturas de Dios tenemos el manual, la Biblia sagrada, inspirada por Dios, la escribieron los santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo y quedó establecida esta palabra eterna. Cielo y el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre. Entonces es muy importante que usted sepa y conozca estos detallitos que pueden transformar tu vida. Cuarto valor, ya tenemos el amor, la compasión, la obediencia. Si alguien tiene alguna pregunta hasta allí, la puede hacer, algún aporte, algo que quiera decir hasta allí, lo puede hacer. Recuerde que esto no es una prédica, esto es una explicación, una presentación de los valores y principios de nuestra comunidad, de los servidores que queremos llevar a la formación, al conocimiento de Dios y que sea su vida transformada. Ese es el proyecto, una vida transformada, cambiada conforme la voluntad de Dios. Listo. Cuarto principio y tremendo principio que nos distingue como gente que está llena de amor, que está llena de compasión, que está llena de obediencia. Una cosa nos lleva a la otra. Ahora nos corresponde la generosidad. ¿Por qué? Porque el amor nos lleva a la compasión y la compasión nos lleva a la obediencia y la obediencia nos hace derechosos a las bendiciones de Dios. Ahí vamos a tener abundancia. Cuando obedecemos, tenemos abundancia en muchas cosas. No le hablo solo de lo material, sino también en tu fruto, en el fruto de nuestro ser empieza a brotar el fruto y las virtudes del Espíritu Santo y nos empieza a llegar abundancia de las cosas. Quiero decirles que la abundancia de las cosas, así como de gracia hemos recibido, también de gracia debemos de dar. Entonces la generosidad, el amor de Dios, el amor a Dios y a mi prójimo me conduce a ser generoso, amplio, así como Dios nos ha dado todo para vivir la vida. Dios nos dio la vida para vivir de todo. Uno le pide cosas, Señor, dame esto para esto, dame lo otro para lo otro, pero resulta que Dios nos dio fue la vida para que recibiéramos la herencia de los santificados. Cuando estemos en Cristo Jesús, Dios nos abre el cielo. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a comprender todos estos detalles acerca de la generosidad. La generosidad es fuente de toda prosperidad. Y ahora yo se los voy a desarrollar en los principios bíblicos. La distribución. Necesito el amor de Dios en mi vida y el amor a mi prójimo en mi vida, los cuales me direccionan, los cuales me dirigen, los cuales me orientan a la abundancia y me lleva también a ser una persona con la capacidad de identificar que tengo bendición de Dios abundante para compartir, para repartir
con los demás, sobre todo con los más necesitados, con los que necesitan una mano de ti, hermano, de ti, hermana, necesitan una mano. Entonces, así como de gracia recibimos abundancia, debemos de dar de gracia. Así como Dios nos dio la vida para vivir de todo y recibir bendiciones, también no nos podemos olvidar de los más vulnerables, del pobre, del menesteroso, para acordarnos de que Dios también diseñó al pobre para aquellos que iban a ganarse esa bendición de bendecir al pobre con la ayuda humanitaria, con la ayuda básica, con la ayuda esencial. Es muy importante todos estos detalles y valores que estamos desarrollando, que deben de brotar, que deben de manifestarse después de la formación que va a vivir el servidor voluntario de la Fundación La Hermosa Bendición de Dios. No se asuste, Dios le dará la capacidad. Cuando usted tiene fe en Cristo Jesús, usted recibirá la capacidad de amor sobrenatural para usted ver desarrollar todas estas virtudes. Y aunque no haya estudiado, aunque no haya tenido la oportunidad quizá de estudiar o de especializarse o de hacer estudios muy superiores, no, acá en Dios todos tenemos bendiciones, todos tenemos cosas importantes para aportar en esta sociedad. El que no sabe hacer lo uno, sabe hacer lo otro, pero el que tiene un talento, Dios se lo dio. Como mínimo sabe cocinar, como mínimo sabe limpiar, como mínimo sabe dar, como mínimo sabe compartir, aunque no tenga un estudio superior, puede tener un corazón lleno de amor, más que el que tiene un máster, un doctorado, puede tener un corazón tan humilde, tan lleno de amor, que comparte de lo que tiene, aunque le haga falta. Si está lleno de amor, glorificará a Dios con las cosas que hace o dice. Entonces, la distribución es una característica, una cualidad, un principio, un valor importantísimo que vamos a aprender a desarrollar por la fe en Cristo Jesús. Él nos impregna de su justicia, de su naturaleza divina, cuando le invitamos a Cristo a ser Señor y Salvador de nuestra vida. Cuando confieso con mi boca lo que he creído con mi corazón, entonces voy a recibir el don de la salvación. Es un regalo de Dios para aquellos que tienen fe en Cristo Jesús, que Él murió por nuestros pecados, que es el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día entre los muertos. Eso es lo que tienes que creer para que recibas todo lo que tienes que recibir como herencia de los santificados. Último valor, aunque escogí los más principales, pueden haber muchos más, pero aquí están los fundamentales, los básicos, de los cuales se derivan otras cosas. Tenemos la inspiración, la inspiración. El amor de Dios debe estar siempre en nuestra vida para poder inspirar, y asimismo el amor al prójimo debe estar en nuestra vida. Y me hace consciente, la inspiración me hace consciente del estado de mi ser, el estado, la condición de mi alma, qué tan afectada está, y me lleva a hacer un proceso que me sane mi ser interior, que trate con mi ser interior, que me liberte, que me ayude a aprender a perdonar. Entonces son cosas que tenemos que conocer por medio de la palabra para poder aprender. Recuerde ese principio, nunca deje de aprender. Y tratándose de Dios y de la enseñanza bíblica, nunca deje de aprender. Aunque haya escuchado esto muchas veces, Dios siempre nos dará una perspectiva que le glorifica a Él y nos edifica a nosotros. Muy importante todos estos detalles, compañeros. Entonces, me lleva a hacer un proceso personal, a tratar con mi vida interior, porque la inspiración, ¿en qué se trata? Es como enseñaba de nuestro Señor Jesucristo, con su testimonio primero, es decir, lo que era en su interior primero, su vida íntima con Dios, su personalidad en lo secreto, su testimonio primero y sus enseñanzas después. ¿Cómo enseñaba Cristo Jesús? Con su testimonio primero y con sus enseñanzas después, sus palabras después. Pero primero era el proceso interior de obediencia, de amor, de compasión, de renovación en la mente, de rendición de la voluntad, de tantas cosas, mis hermanos y compañeros, que hay que aprender, que nos edificarán tanto que seremos almas prosperadas, que seremos prosperados en todas las cosas y tendremos salud, así como prospera nuestra alma. Es un principio bíblico mientras aprendemos todas estas cosas que Dios nos enseña. Bueno, si hasta ahí hay alguna pregunta, voy a pasar a desarrollar cada principio que le resumí
en los conceptos básicos, pero se los voy a aplicar a la palabra, que es nuestra fuente de sabiduría. Si no se lo demuestro por la palabra, no me crea. Si no se lo demuestro por la Biblia, la palabra de Dios, pues simplemente no es verdad, es concepto de hombre, y el concepto de hombre no cambia a nadie. Nos ayuda de pronto en el conocimiento, en lo cognitivo, pero no transforma nuestra vida interior, no transforma nuestro ser interior, no nos forma, no nos perfecciona. Entonces, empezamos con el primer principio, que es el amor, y el amor al prójimo. Ahí le puse una reseña pequeñita. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento, no es negociable, no es si yo quiero, no es si me cae bien, no. Y el prójimo no es mi mamá, mi papá, mis seres queridos, no. Su prójimo también es la gente que lo persigue. Su prójimo también son la gente que lo ha afectado. Su prójimo también es gente que te ha ofendido. Por eso el Padre nuestro dice: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ojo, que de lo que yo doy, también voy a recibir. No se olvide ese principio. Lo que yo siembro, eso cosecho. Si yo perdono al que me ofende, yo también voy a ser perdonado delante de Dios, lo dice el Padre nuestro, Mateo 6:6. Entonces, amar al prójimo es un mandamiento. No hay negociación, no tengo más que explicarle porque eso está radical. Eso es una palabra veraz y no la mueve nadie. Y el amor al prójimo es amar, es ayudar, es bendecir, es comprender a nuestros semejantes, comprenderlos en sus debilidades. Todos somos gente que se equivoca, todos somos gente que comete errores, que ofende, que a veces decimos algo y alguien se incomoda. Todos tenemos eso. No hay quien sea santo de tal manera que no se equivoque. Entonces necesitamos es que Cristo viva en nosotros para que disfrutemos de su santidad, porque nosotros somos santos, porque Él vino a morar en nuestra vida, no por obra que hayamos hecho. Pero es muy importante que aprendamos también a perdonar si nos han ofendido, si nos han juzgado injustamente, cuando nos hacen algo que no nos agrada. Eso también hace parte de nuestra cultura, de nuestra forma de vida, de amar al prójimo. Bueno, segundo pasaje, primera de Juan 3:17. Bueno, primer pasaje, porque segundo pasaje, porque el primero era Mateo 22:39, que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no le puedo repartir a un pobre, a alguna persona que es indigente o que habita la calle, que no ha comido, no le puedo dar una comida dañada, no le puedo dar las cosas que se me vencieron en la nevera, no le puedo dar eso porque yo no me lo comería. Por eso dice como a ti mismo. Bueno, ¿qué es lo que vas a dar? ¿Te sirve a ti tanto como al que te lo vas a dar, te lo vas a compartir? Entonces yo no le voy a dar nada a nadie que le haga daño. Yo no le voy a dar una cobija rota a nadie porque yo no usaría una cobija rota. No le voy a dar una toalla manchada o llena de blancura porque yo no la usaría. De hecho, ya la deseché para regalarla. No puedo regalar eso porque ahí no está el amor de Dios. Entonces, necesitamos hacer diferencia en que si vamos a dar algo, debe de ser algo bueno, que glorifique a Dios, que nos serviría a nosotros, pero por amor al prójimo se la voy a compartir. Tengo dos buenas, le doy una porque sé que la necesita. Entonces, aprender a mirar ese principio fundamental, porque dice primera de Juan 3:17, que está ahí en pantalla, el segundo texto bíblico, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Ojo con el cuestionamiento de Dios: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mire la pregunta que hace: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dios está cuestionando la humanidad cuando tenemos bienes de este mundo. Refiérase bienes, no me refiero a una casa o algo así, a un inmueble, sino bienes de todo tipo. Puede ser dinero, puede ser mercado, puede ser ropa, puede ser insumos, pueden ser elementos de aseo. El bien que tú tengas, la riqueza que tú tengas en casa, todo lo que tú tienes en casa que no te hace falta, es riqueza, es bendición de Dios. Y si vemos pasar necesidad a otro y no le ayudamos, cerramos el corazón, que otro le ayude, dirá. Entonces dice Dios: ¿cómo el amor de Dios, cómo el amor mío, el amor de Cristo mora en esa persona? En ninguna manera. Entonces es algo que debemos meditar e interiorizar en este primer valor, que es el amor
y el amor a Dios y el amor al prójimo. Debemos de estar llenos de ese amor. Seguimos en la compasión, Mateo 15:32. Jesús llamó a sus discípulos y dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, es decir, que no quiero enviarlos sin comer, no sea que desmayen en el camino. Mire cómo Dios, en su inmenso amor, a través de Cristo Jesús, no podía haber necesidad. Él sentía compasión, él mismo sentía si el otro tenía una necesidad. Y él era observador, ojo con lo que vimos ahora, él era observador y miraba que la gente no había comido, que estaban hace 3 días con él, como en una especie de retiro, pero no habían comido. Y él dijo: no, voy a hacer algo. Y en este pasaje multiplicó los panes y multitudes comieron y sobró la comida. Pero mire cómo él suplió la necesidad. Eso fue una labor social que hizo nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto, Mateo 14:14, en la compasión. Y saliendo Jesús vio. Mire que la compasión irremediablemente, el que está lleno de compasión, es observador. Mira qué es lo que el otro le hace falta, qué es lo que necesita. No está viendo si se lo merece o no se lo merece. Él está viendo es que si lo necesita, le voy a ayudar. Entonces ese es el corazón lleno del amor de Dios. La capacidad de hacerle el bien sin mirar a quién. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó. ¿Cuál fue lo que él, al observar en compasión, lo que detectó Cristo? Cristo detectó que había entre la multitud muchos enfermos que necesitaban que oraran por ellos. Entonces ese fue uno de las necesidades que él vio en la gente. Entonces dijo: a los que ellos estaban enfermos los sanó. Entonces mire cómo siempre observaba para poder ayudarles. Como mínimo vamos a orar por el que está enfermo. Como mínimo Dios lo sanará. O si Dios lo tiene para que lo que él necesite sea una oración y una reconciliación y parta de este mundo, se lo ayudamos a hacer, pero tenemos que estar capacitados, ¿me entendió? Para toda buena obra, para toda buena obra. Y de eso se trata toda esta enseñanza y esta capacitación y este llamado a pertenecer a la Fundación La Hermosa Bendición de Dios. Que Dios te forme, no solo para dar y ayudar, sino que te forme también para ser usado como instrumento de Dios en sus manos. Él te va a usar, no te preocupes. El poder viene de Él, todo viene de Él, la inspiración viene de Él. O sea que solo tú y yo tenemos que estar dispuestos. Solamente Dios nos pide disposición, determinación y obediencia. Es lo que Dios pide para usarnos como instrumentos del Señor. Dejarnos capacitar. Seguimos. Obediencia. Punto C. Mateo 7:21. Uy, la obediencia aquí es fuerte. Ojo con este pasaje, porque es un error que cometemos muchos en el mundo y le decimos a Dios: Señor, Señor. Podemos decirle Dios le bendiga a una persona que pasó, pero nos agarramos a pelear en la fila. Ay, no se me meta. Y se le meten con la mamá y le dicen vulgaridades y después pasa otro conocido y le dice Dios le bendiga. Mire cómo le dicen Señor, Señor, pero en verdad su corazón no está lleno de Dios. Y mire lo que le pasó a los fariseos. Mateo 7:21. El Señor los reprende y les dice a los fariseos, porque eran unos aparentemente por fuera y otros en su interior. Y les dice: no el que me dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ellos decían Dios le bendiga, que Dios le prospere, y eran amables por fuera, pero por dentro maquinaban cosas malas. Su estado interior no era agradable a Dios, su corazón estaba alejado de Dios. Y dice: sino el que hace. Mire la diferencia, no el que me dice Señor, Señor, no el que tiene a Dios en la boca, no tanto eso, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ojo con eso, porque hay mucha gente engañada en el mundo, creyendo que por simplemente ir a la iglesia o simplemente por decir Dios te bendiga, aún por orar, aún por servir, pero si hace lo que él le parece, entra aquí. No hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que siempre buscar la voluntad de Dios. Señor, en la oración hay que decirle: Señor, ¿qué deseas que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Para qué me has creado? Muéstrame el camino por el que debo de andar, Señor, en el nombre de Jesús. Siempre orarle de esa forma al Señor y el Señor te revelará
todo lo que tiene para ti. Él te mostrará el camino. Él está más interesado en mostrarte para el cual te diseñó, para lo cual te diseñó, más que uno mismo. Entonces, si oramos con esa convicción, con ese conocimiento, vamos a poder conectarnos con lo que Dios pide de nosotros. Otro texto en esta parte de la obediencia, Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo nuevamente les dice, vine del cielo y no para hacer lo que yo quiero, sino para hacer lo que mi Padre que está en los cielos determinó. Entonces, otro ejemplo más que nos dio Cristo Jesús como referencia. No venimos a hacer lo que queremos, venimos a hacer el propósito de Dios, para el cual nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Conéctese con eso, porque estamos a tiempo, a la edad que tengamos, de buscar de Dios, de conocer a Dios y de descubrir la voluntad de Él en esta tierra. Siempre será buena, perfecta y agradable la voluntad de Dios. Seguimos, generosidad. Ojo con este punto, Proverbio 11:25. Queridos compañeros, Proverbio 11:25 dice, el alma generosa será prosperada. Lo que yo le decía, la generosidad, fuente de toda prosperidad. El alma generosa será prosperada. El que saciare a otro, él también será saciado. Lo que sembramos, eso cosechamos, mis hermanos. Eso es una regla espiritual en todos los escenarios de la vida. Creamos en Dios o no creamos en Dios, siempre lo que cosechamos, eso vamos a sembrar. Lo que sembramos, eso cosechamos, perdón. Entonces, el alma generosa será prosperada. Si eres amplio para ayudar a los demás y sacias a los demás, tú también serás saciado. Inclusive tu descendencia después de ti será bendecida por causa de tu generosidad, de mi generosidad. Aquí dice Isaías 38:8, pero el generoso pensará en generosidades y por sus generosidades será exaltado, será reconocido. Todo lo que tú hagas por el bien de los demás, recibirás reconocimiento, galardón de Dios y reconocimiento aquí en la tierra. Bueno, hay recompensa. Vamos a ponernos manos a la obra. Distribución. Segunda de Corintios 9:6-15. Dar, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ojo con esta parte. Repartió, distribuir. Repartir a los pobres es una bendición tan grande que la justicia de Dios viene a morar en nuestra vida y esa justicia que es Cristo Jesús permanece para siempre. ¿Por qué hemos de dar? Si el fundamento en nuestro corazón es el amor, entonces estamos dando de manera que glorifique a Dios y ayuda a los demás. Y esa justicia de Dios vendrá a morar en nuestra vida. La distribución nos bendice, nos lleva a alcanzar muchas bendiciones y una de ellas es encontrarnos con el regalo de Dios, la salvación. Cuando tú haces algo por la gente, Dios hace algo por ti, no te quepa la menor duda. Proverbios 11:24 dice, en cuanto a la distribución, hay quienes reparten, hay quienes distribuyen y les es añadido más. Ojo con este principio espiritual, porque hay gente que cree que porque acapara, que cree porque es tacaño, entonces le va a rendir. No, eso se le disipa. La Biblia, la palabra sagrada de Dios dice que hay quienes reparten y les es añadido más. El que es generoso, Dios le da más, porque tiene en el corazón compartir con los demás. El que es generoso, entonces recibirá todo lo que ha saciado a los demás y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. Mire que el tacaño nunca prosperará. El tacaño es mentira, él no vive feliz, él le preocupa todo lo que guarda, entonces vive estresado con todo lo que guarda por estarlo protegiendo. No, cuando usted es generoso, usted da, reparte, y cuando usted reparte, Dios te da paz, Dios te da abundancia y te da la tranquilidad que todo lo que tienes viene de Dios y no hay nadie en la tierra quien te lo pueda arrebatar si es que Dios no lo permite. Si estás en reconciliación con Dios, Dios no va a dejar que nadie te toque, ni el diablo, ni nadie te puede dañar. Aquí hay ladrones que minan y hurtan, pero si eres generoso, Dios te guardará de todas esas malas situaciones.
del hurto y el robo. Y si a algún momento Dios permite un hurto o un robo, Dios te lo multiplicará, Dios te recompensará en todo lo que hayas perdido, como le pasó a Job. Perdió muchas cosas, Satanás les quitó muchas cosas, Dios se la devolvió multiplicada cuando fue probado en su corazón. Entonces, al ser hallados fieles, recibimos el doble de lo que hemos perdido. Inspiración, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ya tenemos el amor de Dios en el corazón cuando creemos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Viene el amor de Dios a cambiar nuestro ser interior, a sanarnos, a darnos la capacidad de perdonar, a darnos la capacidad de hacer un proceso de perdón para ser libres, porque el perdón es el mayor principio de liberación. El perdón es una de las maneras más grandes en la Biblia para guardar el corazón, para proteger el corazón, para cuidar el ser interior. Entonces la inspiración nos lleva a ser primero en el interior gente íntegra, gente de amor, para poder hacer de tal manera que a Dios le agrade. ¿Y cómo alcanzamos eso? El Espíritu Santo viene a morar en ti y empieza a manifestar unas virtudes. ¿Cuáles son esas virtudes? Gálatas 5:22-23 dice, pero el fruto, es decir, la manifestación, lo que se evidencia cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida a morar, cuando recibimos a Cristo, Cristo viene a ser Señor de nuestra vida, viene el Espíritu Santo y hace morada en nosotros, viene Dios a hacer morada en nosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo vienen a hacer morada en nosotros. ¿Y qué se manifiesta? Cuando un espíritu malo toma posesión de una persona, se manifiesta ira, se manifiesta vulgaridad, se manifiesta fuerza, se manifiesta odio. Pero cuando el Espíritu del Señor viene a morar en nosotros y nos posee y toma control de nosotros, ¿qué se manifiesta? Ahí lo tienen el versículo en la pantalla. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, que es la fidelidad, la mansedumbre, yo propio. Contra tales hechos no hay ley, porque el que está lleno del amor de Dios ha cumplido a satisfacción la ley sin esforzarse. Entonces, el Espíritu Santo manifiesta todas estas cosas y es la evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios, que estamos llenos del amor de Dios de adentro hacia afuera y nuestra vida empieza a ser transformada, cambiada. Desarrollo del objeto social en sus principios. Dice Hechos 5:12-14 en este tercer punto. Si hasta ahí hay alguna inquietud o algún aporte, lo pueden hacer. Rompamos el hielo de alguna manera. Aquí todos estamos siendo compañeros y nos aceptamos los unos a los otros. ¿Listo? Hechos 5:12-14 dice, y por la mano de los apóstoles, aquí los apóstoles, la palabra apóstoles es uno que es enviado, es uno que es preparado, formado por Dios y enviado a hacer una obra misionera de parte de Dios. Entonces el que se forma, Dios lo va a usar, Dios lo va a capacitar y Dios lo va a dotar de todos sus dones, talentos y cosas maravillosas para hacerle el bien a la humanidad. Entonces solamente necesitamos fe, disposición. Entonces, de la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo. Para hacer el bien social, para hacer el bien a los demás. Para eso Dios les encomendó a ellos el apostolado, los envió en su nombre para hacer señales y prodigios, sanar al que estaba enfermo, ayudar al que estaba perdido, al que estaba ansioso, al que estaba desesperado. Venían a Cristo todos los que estaban trabajados y cargados y descansaban en el Señor y eran sanos en el ser interior. Y dice, estaban todos unánimes, como estamos nosotros aquí, en un mismo sentir, para hacer el bien a los demás, unánimes en el pórtico de Salomón, es decir, en un lugar de reunión. Y los que creían, es decir, los que tenían fe de corazón en el Señor, aumentaban más. Por nuestra fe, por nuestra disposición, esto se llena mucho más. Muchos tendrán la curiosidad de qué es lo que estás haciendo. Ve, llévame, yo te veo a vos cambiada, yo te veo a vos cambiado con ese conocimiento. Llévame, te van a empezar, Dios te va a poner gente que necesita ayuda y la vas a poder invitar a una enseñanza de esta, la vas a poder invitar a conectarse. Gente tiene necesidades alrededor nuestro, tenés que observar, invitarlos a que aprendan de Dios. Y dice, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres
como de mujeres. Nuestra disposición, nuestra unidad nos lleva a que muchos sean bendecidos a nuestro alrededor. Entonces, segunda de Santiago, perdón, capítulo 2, versículo 14 al 26, mi compañera Paola nos va a ayudar a leer esa cita. ¿Estás por allí? Buenas adelante, noches. tu participación. Sí, adelante. Dios les bendiga y gloria a Dios por toda esta palabra que es nuestra columna vertebral para este equipo de trabajo y esta hermosa fundación. Amén. En Santiago 2, 14 al 26 dice, la fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podría la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe. Si tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es bueno? ¿Es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fuiste justificado por las obras? Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que le actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó para las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Amén. Muchas gracias, compañera. Entonces, ojo y tengamos mucho cuidado aquí, porque la raíz de todo en la salvación que es en Cristo Jesús es por la fe. Esa es la raíz principal. Pero a través de la raíz se evidencia, se manifiesta solita. Cuando tenemos fe y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, se manifiesta solito el amor de Dios, que es ayudar a mi prójimo. Es decir, se manifiestan las obras. Y dice, si tu hermano está en necesidad y tú tienes cómo ayudarlo, no sigas clamando a Dios, no sigas clamando a Dios por él, porque tú eres la respuesta de Dios para él. Tú eres el que le puede ayudar, ayudándole, dándole una mano en lo que necesite. Así sea una oración, eso es bendición. Así sea una oración, pero si no te capacitas para orar por otro, ¿cómo puedes ayudar a otra persona cuando hay tanta necesidad? Entonces, preparémonos, que tenemos un llamado de parte del Señor. Entonces, compañeros, hasta aquí se nos ha acabado el tiempo, nos queda pendiente hablar sobre las personas vulnerables, como los ancianos, los enfermos que están ahí en pantalla, los afligidos, que hacen parte de nuestro objeto social. Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, parece que el hermano Cristian tuvo allí algún problema con la conexión. Bueno, ya estaba finalizando la presentación. Quiero que mientras tanto vamos a
un pasaje final para una reflexión y despedirnos en oración. Me presento, mi nombre es María G. Vivas y hago parte de este equipo de la Fundación La Hermosa Bendición de Dios. Bueno, está allí en pantalla. El pasaje lo encontramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 21, versículo 13, y dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Y vemos allí cómo podemos ver dos cosas esenciales en este pasaje, y es el clamor a Dios y la oración. Y vemos la referencia que se hace allí, pobre. Así como en nuestra sociedad un pobre es una persona que carece de bienes, así también nosotros ante los ojos de Dios tenemos que ver como ese pobre. El Señor Jesús decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán, de ellos es el reino de los cielos, y nosotros dependemos de Dios. Entonces aquí podemos ver esa semejanza entre la vida de un pobre en espíritu y podemos verlo con la vivencia de un pobre en esa tierra, un pobre que tiene necesidades materiales, y como un pobre pues siempre está buscando de apoyo, ¿verdad? Una persona que tiene esas carencias y esas falencias siempre está buscando de quién le pueda ayudar. Asimismo nosotros sabemos que tenemos que buscar esa ayuda de quién, de Dios, de nuestro Padre Celestial, y depender de Él. Entonces vemos, dice: el que cierra su oído al clamor del pobre. Cuando nosotros cerramos el oído al clamor del pobre, al clamor de la persona necesitada, también estamos sembrando algo que va a traer una cosecha, que va a traer una respuesta, y es allí en la segunda parte donde dice que cuando clamemos nosotros no vamos a ser oídos, porque recordemos que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces, la clave en este pasaje es el amor y cómo lo estoy manifestando. Y podemos ver también aquí en este pasaje cómo nos refiere a los principios y valores de los que nos hablaba el hermano Cristian y cómo nos incentiva para ponerlos en práctica. Yo tengo que tener amor para no tener ese corazón endurecido cuando alguien venga a mí y toque. Y entonces esa compasión me lleva a no cerrar la puerta, sino antes al contrario, a abrirla en obediencia, porque sé que hay una palabra de parte de Dios que me está indicando que eso es lo que debo de hacer. Y eso me lleva a la generosidad. Hay una frase que dice que no hay una persona tan rica que no necesite ayuda, ni tan pobre que no tenga algo para dar. Y así sea siempre una palabra, si no sea algo material que podamos dar siempre, pero una palabra, un consejo, también sale de un corazón generoso. Y eso nos lleva a esa distribución. Y también en la inspiración, creo que cuando hacemos obras buenas, eso inspira muchas veces a otros. Entonces, bueno, ya estamos terminando. Cierran allí sus ojos y vamos a terminar en una breve oración. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hablado a nuestras vidas, bendito Dios, por todo lo que tú nos has enseñado. Yo te pido que esos valores, Padre eterno, que hoy están allí siendo esa columna vertebral de esta comunidad, de esta fundación, Padre, también formen parte integral, Señor, parte intrínseca de cada uno de nosotros, Señor, servidores voluntarios, de las personas que están allí en la parte de la coordinación, bendito Dios, que seas tú, poderoso Dios del cielo, llenándonos de tu presencia, Señor, porque sabemos que no es en nuestras fuerzas, bendito Rey, sino que necesitamos de tu Espíritu Santo, Padre eterno, y enséñanos a tener ese corazón lleno de amor, precioso Rey, ese corazón, Señor, lleno de compasión para atender la necesidad de aquel que está, poderoso Dios del cielo, faltante de algo, Señor, y sobre todo de tu presencia, Padre eterno, para ir en obediencia, Señor, a cumplir esa gran comisión, poderoso Dios del cielo, Señor, para saber, bendito Dios, distribuir hasta aquellos que necesitan, Padre amado, y ser inspiración en esta tierra, Señor, así como tú fuiste inspiración cuando estuviste aquí, nosotros también lo podamos ser. Gracias, bendito Rey. Te pido que en esta noche tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene la vida de cada uno de los que se conectaron en esta noche y también de sus familias. Te damos gracias, gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.
Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén. Dios les Amén. bendiga. Gracias.